Hola equipo, buenas noches, bendiciones. Hoy vamos a compartir una palabra con ustedes. Sabemos que esta palabra va a ser de bendición para sus vidas, así que espero que estén preparados. Hoy vamos a leer Josué capítulo 7, del versículo 1 al 26, y la palabra de Dios dice así: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado a la exterminación. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió hombres desde Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Entonces después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelí sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, y allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Antes esto, Josué rasgó las vestiduras, se postró sobre su rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego le entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyeran el botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus, y la tribu que yo señale por suertes presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias, y la familia que el Señor señale presentará sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra será destinado a la destrucción, será quemado junto con sus familias, sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio de Israel. Sigue diciendo en el versículo 16. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar uno por uno a las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Sabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho.
no me ocultes nada. Acán les replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran monto de piedras, que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Y bien, dice, si leemos el contexto de los capítulos anteriores, vemos que el pueblo de Israel venía de victoria tras victoria. Era un pueblo que experimentaba la victoria, nunca había experimentado derrota. Si nos acordamos, el pueblo de Israel venía de cruzar el Jordán, de ver un milagro de parte de Dios, de ver un segundo milagro cuando pudieron entrar a Jericó y ver esos muros gigantes cómo se caían, hasta que llega este capítulo 7, un capítulo inesperado para ellos, porque se enfrentan a la derrota. Y viendo el pasaje acerca de los espías que habían ido a espiar esa tierra, les dicen a Josué que eran muy pocos hombres, era un pueblo muy diminuto, que quizás con 3.000 o 4.000 hombres, 2.000 hombres, lo podían derrotar. Eso me habla de autosuficiencia, eso me habla de una persona o de un pueblo que se enorgulleció. Si bien Dios está a nuestro lado, eso no significa que tengamos ese orgullo, esa vanagloria de decir, no, lo vamos a derrotar porque estamos acostumbrados a ver victoria tras victoria. No hace falta que mandemos a tanta gente. Y a veces, muchas veces nosotros nos confiamos en eso. No hace falta que tengamos vigilias de oración, no hace falta que leamos todo el tiempo la palabra, no hace falta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no hace falta tanto? No seamos, como quien dice, personas que son religiosas, no hace falta ser una persona que esté todo el tiempo buscando de Dios. Y así somos todos, la autosuficiencia, de pensar que solamente leyendo la palabra, orando una vez al día, es suficiente, porque pensamos de que el pueblo con el cual nos vamos a enfrentar es diminuto, y a veces no nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando a un ejército que es poderoso. A veces nos olvidamos de que el diablo tiene sus ángeles, y esos ángeles son poderosos también. Satanás tiene poder, y a veces nos olvidamos de que si bien estamos con Cristo, pero a veces dejamos que el enemigo sea grande. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Y bien, ya vimos el primer punto, que es la autoconfianza, ¿no? Ahora, el segundo punto que vemos acá es que cuando ellos decidieron ir a atacar, nosotros vemos que ellos no buscaron primero en oración a Dios. Josué no fue y le pidió guía al Señor y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la batalla? ¿No vamos? ¿Atacamos? Estamos aquí. Entonces yo me imagino que tenían tanto autoconfianza en ellos mismos que dijeron, bueno, vamos porque vamos a conquistar. Pero no oraron antes, no pidieron al Señor, no pidieron al Espíritu Santo la guía.
Entonces el segundo punto que vemos acá es que ellos no oraron, que ellos no buscaron a Dios. Es más, si vemos acá podemos ver que ellos lo buscaron, Josué lo buscó cuando tuvo esta derrota. Dice que él se postró, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué puedo hacer ahora, Señor? ¿Por qué está pasando estas cosas? Y bueno, y el Señor le contesta, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Le dice en el versículo 10, ¿no? Y yo me imagino al Señor diciéndole, ¿qué haces ahí postrado? Después de esta derrota es cuando te acordas de mí, después de esta derrota es cuando venís a buscarme. ¿Por qué no me buscaste antes, no? Y llevándolo a nuestras vidas personales, ¿cuántas veces nosotros nos confiamos en que nosotros podemos o en que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas y no buscamos la guía del Señor, no buscamos la guía de lo que Dios quiere para nuestras vidas? Muchas veces confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestro talento, confiamos en que nosotros vamos a poder conquistar, en que nosotros vamos a poder hacer las cosas, pero nos olvidamos que en realidad necesitamos de Él, que separados de Él nosotros no podemos hacer nada. Y lo veía en Jericó, ¿no? Cuando ellos tuvieron que conquistar Jericó, dice que no fue porque ellos fueron y pelearon y derrotaron, sino lo que hicieron ellos fue gracias a la mano de Dios, porque ellos lo que hicieron fue rodear Jericó, cantar con las trompetas y el Señor les dio la victoria. No es que con sus propias fuerzas ellos lucharon y la conquistaron y la ganaron, sino que fue la mano de Dios sobre ellos. Y yo creo que acá en este versículo, en este segundo punto, ellos se habían olvidado de buscar la guía del Señor, de buscarlo a Él en oración. Y bueno, el segundo punto se trata sobre la oración. Nunca te olvides que necesitamos orar ante Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de ir y ministrar, antes de ir y subirte a un escenario y ministrar a un montón de personas, o en nuestra vida general, antes de tomar cualquier decisión, siempre debemos tenerlo al Señor presente en nuestras vidas. Bueno, y el tercer y último punto que vemos acá es la desobediencia del pueblo de Israel. Si vemos al principio podemos ver que dice que habían tomado algo que no tenían que tomar, que una familia había tomado algo. Y al desobedecer Israel, podemos ver que esa desobediencia no tan solo afectó a su familia, porque después al último fue la destrucción de esa familia, sino que había afectado a todo Israel. Y eso lo podemos ver en el versículo 11, que dice, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerte con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debían ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Y el versículo 12 dice, por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. Cuando acá vemos que no dice que tan solo había pecado Acán y su familia. Acá dice que todo Israel había pecado. ¿Y qué es lo que queremos enfocarnos con esto? Que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos haciendo algo que a los ojos de Dios no le agrada, cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón, no tan solo nos afecta a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos vamos degradando por dentro, sino que también afecta a todo el pueblo, afecta a toda una congregación, afecta a todo un ministerio, afecta también a las personas que vos tenés al lado. Por eso es lo que queríamos enfocarnos en esto, ¿no? En que vos te puedas fijar, ¿no? Hay algo que tenés en tu corazón, hay algo en vos, dentro tuyo, que está escondido, que vos sabés que a los ojos de Dios no le agrada, ese pecado que solo vos conoces o capaz que estás ocultando, ¿no? Mira que el esconderlo, Acán dice que había ido a su carpa y lo había enterrado, lo había escondido. Y mira, él pensó que nadie iba a saber lo que había hecho. Él pensó que, bueno, tomo de esto que no importa. Yo sé que el Señor me dijo que no lo tocara. Pero, bueno, tomo esto, lo escondo, total, nadie me ve.
nadie me ve, total, yo lo hago en lo secreto, a mí nadie se va a fijar en lo que yo hago. Pero en realidad vemos que el Señor se fija en nosotros. El Señor se fija en lo que vos haces, en lo que yo hago, en eso que nosotros pensamos que escondimos y que no, y que nadie lo va a encontrar. Te puedo asegurar que ahí el Señor está ahí y esa cosa que tenemos escondida el Señor lo sabe. Pero lo que más era que enfocamos en esto, que penses en esto, que eso que vos escondes no te afecta a vos solo, sino que está afectando a toda una congregación, está afectando a las personas que tenés al lado, está afectando a todo tu entorno. Y muchas veces por eso dice que viene la derrota. O sea, imagínate, viene la derrota. O sea, eso que vos tenés escondido y no confesás y lo guardas, viene la destrucción para todos, no es para vos. Impide que la iglesia crezca, impide que vos también crezcas en las cosas de Dios. Entonces, que puedas analizar lo que hay en tu corazón, que puedas analizar, y si tenés algo guardado, algo que confesar, sabes que podés contarle a alguien, que podés buscar a alguien para contarlo. Y terminando el equipo de alabanza, les recordamos los 3 puntos. Primero, cuídense de la autosuficiencia. Segundo, cuiden la oración. Aún en tiempos de victoria, oren, busquen la guía de Dios. Y tercero, cuídense de desobedecer a Dios. Cuídense de todo eso. Recuerden, la palabrita anatema habla de consagrado, algo que ya estaba consagrado a Dios, que tu vida sea consagrada a Dios. Y dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo, y dile al pueblo, santifíquense. Y hoy nosotros con Gaby les vamos a decir, les venimos a declarar una palabra profética, santifíquense para mañana, porque Dios quiere hacer grandes cosas con su vida. Santifíquense, pueblo de Dios. Amada iglesia, queridos músicos, santifíquense, porque el Señor quiere hacer grandes cosas con ustedes. Y eso, santificarme, habla y arrancar todo esto. Porque Dios tuvo que arrancar de Israel el pecado. ¿Cómo? Tuvo que matar a la familia de Acán, todo lo que él tenía. Yo creo que Dios, si estuviésemos en el tiempo de la ley, por así decirlo, muchos de nosotros no estaríamos más. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y la forma de hoy de arrancar todo eso es yendo a la cruz de Cristo. El Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso te animamos con Gaby, equipo, que busques la guía de Dios, de que el Señor te pueda santificar, porque Él es fiel, Él es justo, Él te puede perdonar de cualquier pecado, aun cuando haya sido grande, pequeño para tu vida, Dios te santifica. Por eso, quiera Dios que esta lección haya impactado tu corazón. Por eso te animamos, que tu vida sea una vida de sacrificio vivo y santo y agradable para el Señor. No queremos con Gaby formar músicos, sino que queremos formar en ustedes un carácter de profeta. Más allá de tocar, que sepan ministrar. Más allá de saber tocar un instrumento, que sepan profetizar a través del instrumento. Y todo empieza en casa, en arrancar de raíz todas estas cosas. Hay una canción que nos encanta con Gaby: arranca de raíz lo que no es de ti, Señor. Arranca de raíz todos los días lo que no es de ti. Te animamos a que puedas santificar tu vida, porque el Señor mañana grandes cosas quiere hacer y va a venir un tiempo de victoria. Pero todo eso pasa en casa, en la santidad de mi hogar, en la santidad de mi vida.